Ya. Ok, entonces, si se ve la pantalla, todo se escucha bien. Ok. Entonces, esta semana, bueno, este día vamos a ver lo que es la fisiopatología de la hipertensión endocrinal y también vamos a hablar de lo que es los trastornos de la conciencia. Ya. Para iniciar, vamos a ver lo que es un poco de anatomía. Nosotros sabemos que el cerebro va a ser envuelto en ciertas capas y estas capas, como podemos ver acá, a todas estas capas las vamos a llamar meninges. Van a ser estructuras que van a proteger y van a rodear nuestro sistema nervioso central. De forma externa a la más interna, vamos a ver a la dura madre. Luego vamos a ver a la aracnoides. Y por último, a la pía madre. ¿Ya? Esto es de lo más externo a lo más interno. La dura madre va a ser una capa muy resistente que le va a dar protección tanto mecánica como soporte estructural a nuestro cerebro. Como vemos acá, incluso podemos encontrar una capa externa y otra capa interna. En el aracnoides, esta va a ser una membrana, como vemos acá, esta de acá, va a ser una membrana bastante delgada que se va a encontrar debajo de la dura madre y que va a tener al famoso espacio subaracnoideo. ¿Ya? Lo importante de este espacio es que aquí vamos a encontrar al líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces también vamos a encontrar aquí algunos vasos sanguíneos, como podemos ver aquí. Aquí. Entonces, esta área está bastante irrigada. Y por último tenemos a la capa de la pía madre. Es la más interna. Está en contacto directo con la superficie de nuestro cerebro, como podemos ver acá, y la médula espinal. Y su función es básicamente nutrir el tejido porque acá se encuentran también muchos vasos sanguíneos en la pía madre. Pía madre, vamos a poner nutrición. ¿Cuáles son las funciones básicas del líquido cefalorraquídeo? Me da protección mecánica. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro no está en contacto directo con el cráneo, sino que pues vemos ahí las capas, el líquido cefalorraquídeo, entonces me va a hacer como una especie de amortiguación contra algún golpe, algún trauma, va a actuar como un colchón que va a proteger mi cerebro y también a la médula espinal. Regulación del entorno químico, también, ¿pero por qué? Porque va a eliminar los productos de desecho y va a facilitar que haya un intercambio de nutrientes también a través del líquido cefalorraquídeo. Y también le da esta característica, la flotabilidad cerebral, que es muy importante porque va a reducir el peso cerebral. ¿Y a qué me refiero con esto? Que normalmente el cerebro pesa aprox 1500 gramos. Pero gracias a la flotabilidad que le da el líquido cefalorraquídeo, el peso disminuye a 25 a 50 gramos. O sea, disminuye un montón. De ahí también tenemos a la defensa inmunológica. ¿Por qué? Porque el LSR también nos protege contra las infecciones del sistema nervioso central. En cuanto a su producción, tenemos que la mayor parte del líquido cefalorraquídeo, vamos a poner acá, producción, ¿de dónde viene? De los famosos plexos coroideos. En un 90% ellos producen el líquido cefalorraquídeo. Van a estar ubicados en los ventrículos laterales y en el tercer y cuarto ventrículo. ¿Cuánto más o menos vamos a producir al día? A ver, de este 90% al día va a ser aproximadamente de 500 a 600 mililitros por día. Pero ¿cuánto circula? Esto vamos a señalar que es producción. ¿Y cuánto circula a diario? Pues a diario vamos a tener circulando de 150 a 160 mililitros en el caso de los adultos. En el caso de los niños disminuye un poco, pero luego tenemos también
Por si acaso les comento que en algunas literaturas también lo pueden encontrar de 15 a 20 mililitros por hora. O si no, también quizás en el examen le pueden poner para confundirlo 0,3 a 0,4 mililitros por minuto. Esto es lo mismo, simplemente en diferentes presentaciones, ¿no? 150 sobre 160 mililitros. Ya, esto es para que no se olvide. Y también no se olviden que el líquido cefalorraquídeo se recambia de 4 a 5 veces al día, ¿ya? En cuanto al flujo, vamos a ver aquí cómo se va a dar el flujo del líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo va a seguir un recorrido bastante definido por todo el sistema nervioso. Primero va a pasar por los ventrículos laterales. Ese va a ser su paso 1, ¿ya? Los ventrículos laterales. Entonces acá colocamos ventrículos laterales. Estos se van a encontrar en los hemisferios, como vemos acá, está aquí, ventrículo lateral, ventrículo lateral. Vamos a encontrarlos en los hemisferios cerebrales. El paso número 2 sería que va a pasar por el foramen de Monroe, ¿ya? Entonces el foramen de Monroe, acá. Entonces colocamos el foramen de Monroe, vendría a ser esto, acá los ventrículos laterales. Entonces, el agujero de Monroe o foramen de Monroe también lo podemos conocer como agujero interventricular, no se olviden. El paso 3 por donde va a pasar el líquido cefalorraquídeo vendría a ser el tercer ventrículo. Ese lo encontramos acá. Entonces, si se dan cuenta, va bajando, no va descendiendo ese líquido cefalorraquídeo. Entonces, va a pasar por el tercer ventrículo que va a estar localizado entre los dos tálamos y va a pasar el líquido cefalorraquídeo al cuarto ventrículo. ¿Ya? El cuarto ventrículo lo encontramos aquí. Va a pasar de aquí a aquí. ¿A través de qué? A través del acueducto de Silvio, ¿ya? Entonces podemos poner por acá el acueducto de Silvio. Más adelante va a pasar entonces del cuarto ventrículo, que va a estar situado acá, en esta zona de acá abajo, entre el tronco cefálico y el cerebelo, como podemos ver aquí. Entonces de aquí va a pasar a la famosa cisterna magna, que vendría a ser el puesto 5, la cisterna magna, o sea, el espacio subaracnoideo básicamente. Y va a pasar del cuarto ventrículo a la cisterna magna a través de ¿qué? De dos forámenes. Del foramen de Luschka, vamos a ponerle 5,1, y el foramen de Mageni, ¿ya? Entonces, una vez que llega a la cisterna magna, ya mi LSR va a viajar, va a circular libremente por todo donde lo vemos que pasa, y va a ser absorbido a nivel de las vellosidades aracnoideas. Aquí nosotros vamos a ver que la cisterna magna va a tener vellosidades y aquí es donde se van a absorber el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces, estas vellosidades van a ser estructuras especializadas que se van a encontrar a nivel de las meninges, como vemos acá, y sobre todo en los senos venosos. Y se van a encargar de absorber, como les digo, el líquido cefalorraquídeo hacia el sistema venoso, principalmente a dónde, vamos a poner, porque esto sí lo preguntan a veces, absorción, mayormente en el seno longitudinal superior, a través de las granulaciones subaracnoideas, o también llamadas corpúsculos de Paccioni. Estos son, ya, nosotros acá vemos el seno venoso, este es el seno venoso, este es una granulación o un corpúsculo, y aquí es donde nosotros vamos a ir absorbiendo, se dan cuenta. Por aquí vamos a absorber, y todo va a ir hacia el sistema venoso. Como les digo, principalmente acá, al seno longitudinal superior. Luego vamos a ver qué factores son los que influyen o qué factores impulsan a que el
flujo de líquido cefalorraquídeo se mantenga constante. Entonces, el movimiento de líquido cefalorraquídeo no va a ser impulsado por una sola bomba o solamente un factor, como por ejemplo pasa en el sistema cardiovascular, ¿no? Que ahí simplemente el corazón funciona como nuestra bomba, sino que en este caso va a depender de varias cosas, de la producción continua de líquido cefalorraquídeo, que recuerden, 500 mililitros. Esta producción continua va a generar un aumento de presión. Este aumento de presión va a impulsar el flujo desde los ventrículos, que hemos visto acá arriba, hacia el espacio subaracnoideo. También tenemos, por ejemplo, las pulsaciones arteriales del cerebro. Esas pulsaciones van a generar como una dinámica una dinámica entre compresión y expansión, ¿ya? Y esto va a facilitar el movimiento del líquido cefalorraquídeo también. Otra cosa son los movimientos respiratorios. Al momento de inspirar o expirar o exhalar, los cambios en la presión intracraneal y espinal van a promover que haya un flujo adecuado de líquido cefalorraquídeo. Y por último, también otro factor son los cilios de las células epiteliales coroideas. Nosotros tenemos células ependimarias que van a recubrir los ventrículos y estas células van a tener cilios como pequeños pelitos y estos pelitos van a contribuir a poder mover el líquido cefalorraquídeo en dirección hacia los orificios de salida. Entonces, estos factores que les acabo de mencionar no solo van a mantener el movimiento constante del líquido cefalorraquídeo, sino que son muy importantes también porque en condiciones normales van a determinar lo que es la presión, que es el tema que vamos a ver ahorita. Entonces, en condiciones normales, vamos a poner acá, normalidad, no- debe mantenerse en menos de 15 milímetros de mercurio. En otras literaturas, en otra información también pueden encontrarlo como menos de 20, pero ya no milímetros de mercurio, sino centímetros de agua. ¿Ok? Estos son los valores en adultos. Entonces, esto es la normalidad que vamos a encontrar de la presión. Ojo con eso. Ahora vamos a ver que para que este líquido pueda cumplir una función muy importante, es fundamental que su composición sea estrictamente regulada y protegida, ¿no? Nuestro líquido cefalorraquídeo debe estar eh, limpio, por así decirlo, de sustancias externas, porque esas sustancias pueden alterar el equilibrio del cerebro. Pero ¿cómo es que nuestro cerebro puede asegurar que se mantenga un entorno limpio, un entorno protegido y un entorno estable? Aquí es donde entran a funcionar dos estructuras, que son las que vemos acá, la barrera hematoencefálica y la barrera hematolíquido cefalorraquídeo. Estas barreras no solamente van a asegurar que el cerebro esté aislado de cualquier toxina, de cualquier microorganismo, sino que va a permitir que se regulen también diferentes sustancias de la sangre al momento de ingresar al cerebro o al líquido cefalorraquídeo. Vamos a empezar con la barrera hematoencefálica, ¿ya? Esta, como les digo, va a ser una estructura protectora que va a regular el intercambio de sustancias entre la sangre y el tejido del cerebro. Y su función básicamente es mantener el entorno estable y proteger a las neuronas. Está formado por células endoteliales de los capilares, acá los podemos ver mejor, células endoteliales, los capilares, y estas células endoteliales tienen una característica. Si se dan cuenta, acá está su unión, acá está su unión. Esta unión es bastante estrecha. Entonces, esto, acá por ejemplo vemos, unión, unión, unión. Como vemos, están bien unidas, bien pegadas, y eso permite, o bueno, mejor dicho, impide que muchas sustancias puedan circular libremente a través de esta unión entre ellas, ¿no? Por eso, como impide el paso de ciertas sustancias, va a funcionar como protección porque evita que esa unión estrecha puedan entrar toxinas, puedan entrar microorganismos o incluso moléculas que van a dañar el cerebro, y también funcione como regulación, porque va a permitir solamente el paso de ciertas cosas, o sea, un paso selectivo,
de nutrientes, como por ejemplo lo importante que es la glucosa, los aminoácidos, y también va a permitir que podamos eliminar desechos de manera correcta. En el caso de que nosotros tengamos una infección, por ejemplo, la barrera hematoencefálica puede romperse y eso puede ser muy perjudicial. ¿Por qué? Porque puede permitir que sustancias dañinas penetren y alcancen a las neuronas, al tejido cerebral, etc. La barrera hematolíquido cefalorraquídeo. Esta barrera regula el intercambio de sustancias entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo, por su nombre. Y ojo, esta de acá es menos estricta que la barrera hematoencefálica. La vamos a encontrar básicamente en los plexos coroideos, ¿ya? Entonces, acá en los plexos coroideos, si se acuerdan, acá yo les dije que producimos el líquido cefalorraquídeo. ¿Y por qué va a estar formada esta barrera? Va a estar formada por células epiteliales coroideas, que igual que en la barrera hematoencefálica están unidas estrechamente y rodeadas por una capa de capilares fenestrados. ¿Verdad? Están los capilares fenestrados. La palabra fenestraciones me quiere decir que por eso es que es menos restrictiva. No son uniones estrechas, sino va a ser una unión pues con fenestraciones. Por ejemplo, acá vemos como que no es tan estrecho, no son tan pegadas como las células de acá, como las células endoteliales. Ahora vamos a ver algo muy importante y que esto le va a servir incluso para laboratorio, para medicina, hasta para patología, diría yo. Entonces, como ya hemos hablado de la barrera hematoencefálica y cuál es su papel para mantener un entorno estable para nuestro cerebro y seguro, muchas veces, como les digo, puede ocurrir una infección, un trauma, un golpe, en donde esa barrera se va a ver comprometida y esto va a generar cambios en el sistema nervioso central. Uno de los indicadores que nosotros tenemos que fijarnos para ver si es que nuestro sistema nervioso central está siendo dañado es la alteración en el líquido cefalorraquídeo. En condiciones normales, nuestro líquido cefalorraquídeo se va a ver así. Esto es lo normal, ¿ya? Se le va a llamar como, eh, como agua de roca, porque va a ser transparente e incoloro. En ciertas patologías, nosotros vamos a ver cómo este líquido cefalorraquídeo va a cambiar de un agua de roca a un agua transparente, un agua de cristal, va a cambiar a rojizo, amarillento, turbulento, etc. Si nosotros vemos que el líquido cefalorraquídeo está de un color medio rojizo, que, bueno, entre estos, a ver, yo diría que es este, por ejemplo. Ya. Si lo encontramos rojizo, ¿qué me indica? Como vemos acá, me indica eritrocromía. ¿Esto qué quiere decir? Me indica que hay más de 1000 hematíes por milímetro cúbico, ¿ya? ¿Y esto en qué casos lo voy a ver? Vamos a señalar que lo puedo ver en casos de que hay una punción traumática. Por ejemplo, nosotros tenemos a nuestro paciente bien acostado en decúbito y le hacemos la punción, pero la hacemos mal, lamentablemente. Entonces aquí nuestro líquido cefalorraquídeo va a salir con hematíes, se va a ver rojo. Pero en este caso no es porque el paciente tenga algo mal, sino porque nosotros hemos punzado mal. Sin embargo, también lo podemos ver en otros casos. Por ejemplo, si es que efectivamente la sangre que nosotros vemos en el líquido cefalorraquídeo no es por una mala punción, sino es porque en el mismo líquido hay sangre, puede tener una hemorragia en mi paciente. Puede ser una hemorragia, como vimos ayer, subaracnoidea o intraparenquimal, o sea, intracerebral. ¿Ya? En el caso de que yo encuentre un color amarillo, me indica xantocromía. ¿Y qué es esto? Esto me indica que yo tengo proteínas elevadas.
Ya, por ejemplo, aquí, ¿cuál podría ser el amarillo? Dijimos que es este. Este lo veo amarillo. Entonces, yo veo mi líquido cefalorraquídeo así y digo, ok, esto parece que tiene exceso de proteínas. Y esto me quiere decir que hay más de 150 miligramos de proteínas por cada 100 mililitros. Esto, por ejemplo, lo podemos encontrar en casos de que haya un bloqueo en la médula espinal o en casos de que haya infecciones incluso también. Y por último, en el caso de que el líquido cefalorraquídeo salga turbio, me indica algo muy importante, que es la celularidad aumentada. Cuando hablamos de celularidad, nos referimos a lo que es a los polimorfonucleares o a los monomorfonucleares. ¿Ya? Entonces, una celularidad incrementada me diría que tengo más de 300 polimorfonucleares o más de 500 monomorfonucleares o linfocitos. Lo vamos a encontrar de las dos formas. Esto más que nada, o sea, la celularidad aumentada lo vemos muy característicamente en las meningitis que son de tipo bacteriana, por ejemplo. Entonces, acá le coloqué un cuadrito donde podemos ver las características y cómo estas características nos ayudan a poder decir, ok, esto me parece que es más una infección bacteriana o esto me parece más una infección viral, tuberculosis, por ejemplo. Entonces, lo primero que vamos a ver es la citología. La citología, a ver, entonces, la citología me dice que un recuento de más de 4 células o de hasta 4 células por microlitro es lo normal. Eso lo vamos a colocar acá. Citología. Entonces, menor o igual a 4 células por microlitro es lo normal. Si tengo más o igual de 5 células, ya viene a ser patológico. Y esto también es importante, son con las características del líquido cefalorraquídeo, así que no se olvide. Entonces, las pleocitosis o citología, vamos a llamar acá también pleocitosis, o también llamadas citologías, que son predominantemente polimorfonucleares, como por ejemplo vemos aquí, polimorfonuclear, son típicamente en meningitis bacterianas, ¿verdad? Sí, si se dan cuenta. Meningitis bacteriana, polimorfonucleares. Entonces, esa es una característica de las meningitis bacterianas. Mientras que cuando vemos celularidad aumentada a predominio mononuclear, puede ser normal, puede ser una meningitis de tipo viral, puede ser una meningitis tuberculosa, ya tenemos más opciones, ¿no? Tendríamos que fijarnos en otro factor para poder descartar qué tipo de meningitis sería en este caso. Entonces, ahora vamos a ver lo que son las proteínas. Las proteínas las tenemos acá. El valor normal, déjame colocar acá, igual a 4 está bien, o mayor o igual a 5 está bien. Las proteínas, como vemos acá, de 15 a 45 miligramos por decilitro está bien, está muy correcto, está normal. Ojo que las proteínas van a cambiar con la edad, pero ahorita céntrense en que son 15 a 45 miligramos por decilitro. Entonces, un aumento de las proteínas le vamos a llamar hiperproteinorraquia y habitualmente se asocia a un aumento de la celularidad, ¿ya? Pero en ocasiones vamos a poder encontrar hiperproteinorraquia con celularidad normal. Esto nos dice, por ejemplo, la disociación albúmino citológico. Esto no se olvide, porque esto lo vamos a ver en un síndrome bastante importante, que es el síndrome de Guillain-Barré. Como les digo, normalmente si las proteínas suben, la celularidad también sube. El único caso, o bueno, el caso más conocido en el que podemos ver que hay una celularidad normal con una proteinuria, bueno, con una proteinorraquia aumentada,
va a ser en el caso del síndrome de Guillain-Barré. ¿Ya? Otros casos en los que vemos proteínas aumentadas van a ser en casos de lo que son infecciones, como por ejemplo acá, proteínas aumentadas, aumentadas, aumentadas. En casos de inflamación, en casos de hemorragia. Básicamente en casos de alteraciones es que nosotros vamos a ver proteínas aumentadas. Y por último, vamos a ver lo que es la glucosa. La glucosa, acá está, glucorraquia. ¿Qué me dice ahí? Que la concentración de glucosa en el líquido cefalorraquídeo, es decir, glucorraquia, es un aprox de este valor, de 60 al 80% de la glucemia basal, de la concentración de la glucosa en la sangre. Eso no se olviden, chicos. O sea, no es que yo encuentre, ok, una glucosa de 70, está bien. No, es del 60 al 80% de la glucosa de la sangre. Ustedes tienen que sacar el porcentaje para poder hallar cuál es lo correcto. Si es que nosotros encontramos un valor menor de 40, me indica que es muy bajo, ¿ya? Y nosotros vemos cuál es la única ocasión en la que vemos que la glucosa está normal, en este caso. Aquí, por ejemplo, en una meningitis viral. Entonces, eso también nos podría servir como un indicador o un medio de diferenciar, por ejemplo, si encontramos la glucosa normal, ok, descartaría, por así decirlo, trataría de descartar o no me iría por ese lado de la meningitis de tipo bacteriana, o tampoco una meningitis de tipo tuberculosa. Me enfocaría más en que es una meningitis viral, ¿no? Para eso se servirían este tipo de valores y tipo de factores. También podemos ver lo que es la presión de apertura, por ejemplo, alta, alta, normalmente es más alta. La presión de apertura es cuando estamos haciendo la punción lumbar y la presión con la que sale el líquido cefalorraquídeo, esa vendría a ser la presión de apertura. El aspecto también, cuando vemos un aspecto claro, oscalescente, cuando lo vemos turbio, también es característico de una meningitis bacteriana. Y así, ¿no? Para eso se sirve ese cuadrito, para que lo chequen bien. Ahora vamos a ver lo que es la hipertensión endocranial. Entonces, la cavidad craneal va a ser una cavidad ósea, lo que va a significar, ustedes saben que el hueso no es pues, flexible, no es expandible ni nada, no, es hueso, es una estructura dura que no puede aumentar de volumen. Entonces, esta cavidad, la cavidad craneal, va a dividirse, por así decirlo, en tres partes. ¿Ya? Vamos a tener lo que es el parénquima, que va a venir a ser todo lo que es el cerebro, la parte de los órganos, todo. Esto vendría a ser el 80%. Luego, vamos a señalar acá, el volumen de sangre, parénquima. La sangre ocupa el 10% en mi cavidad craneal. Y por aquí, de la cisterna magna, vamos a ver, el líquido cefalorraquídeo ocupa otro 10%. 8 más 10 más 10 me da un 100%. Entonces, esto, el parénquima, el líquido cefalorraquídeo y la sangre van a generar mi 100% del volumen intracraneal. Pero, ¿qué es lo que sucede si por algún motivo hay un aumento en el volumen? Como por ejemplo, en los casos de unas personas que tengan tumores a nivel cerebral. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ocurriría si se dan cuenta un desequilibrio, ¿verdad? Entonces, el sistema nervioso central se va a compensar de una forma aguda, y esto lo vamos a ver aquí, en la famosa teoría de Monroe-Kelly. El sistema nervioso va a compensarse, pero primero, que es lo que me refiero es de forma aguda, a través del desplazamiento del líquido cefalorraquídeo hacia la cisterna lumbar, ¿ya? Por ejemplo, aquí vemos un equilibrio perfecto. Acá estamos al 100% en equilibrio. Tenemos aquí lo que es la sangre. Esto viene a ser el parénquima. Y esto viene a ser el líquido cefalorraquídeo. Entonces, así más o menos nosotros lo vamos a encontrar. Como una cañería, con todo estable, con todo en equilibrio.
Entonces, el primer mecanismo de compensación vendría a ser este: desplazar el líquido cefalorraquídeo. Si se dan cuenta, la sangre acá mide lo mismo, el parénquima mide lo mismo, pero aquí apareció algo malo, un tumor, un tumor. Entonces, este tumor va a ocupar un espacio. Para que nuestro cerebro siga en equilibrio y no aumente su presión, ¿qué voy a hacer? Como primer paso, esto voy a verlo afectado. O sea, el líquido cefalorraquídeo. Es como si se abriera el caño y voy a empezar a botar líquido cefalorraquídeo. Lo voy a botar a la cisterna lumbar para poder disminuir este aumento de presión que se puede causar por el tumor. A medida que la masa va a seguir creciendo, se va a producir una disminución ahora del flujo. Entonces, esto, lo pongo acá. Esto va a ser lo primero en disminuir, líquido cefalorraquídeo. Lo segundo, va a empezar a disminuir el flujo, la sangre, como lo vemos acá. ¿Ya? Entonces, aquí el tumor está mucho más grande. Ya botamos lo que podíamos de líquido cefalorraquídeo. Entonces, ahora empezamos a botar sangre también. Entonces, en situaciones ya crónicas, en el que el tumor sigue creciendo o ya los mecanismos compensatorios se cansan, el parénquima puede empezar a deformarse incluso, ¿ya? Entonces, esto va a generar que el parénquima, ya podría ser como que el número 3, se deforma y va a perder agua, y esto va a ayudar a que se pueda compensar el aumento de volumen provocado por la masa. O sea, si se dan cuenta, esto nunca se va a extender. Esto va a ser el 100% siempre. Entonces, el cerebro o el sistema nervioso va a generar todo lo máximo posible, va a botar lo máximo posible que tenga para poder disminuir todos los volúmenes que ya tenemos y poder compensar con el tumor que está creciendo. Cuando estos mecanismos ya fallan, va a generarse lo que es la presión alta, pero a nivel cerebral. Y esto va a comprometer el aporte sanguíneo cerebral. Y esto va a generar a que haya una disminución de la presión de perfusión cerebral, y esto va a aumentar el riesgo de lesiones isquémicas. Entonces, como saben, el cuerpo tiene mecanismos de autorregulación para poder mantener un flujo sanguíneo cerebral adecuado en caso de, o sea, para cubrir las necesidades metabólicas, a pesar de que hayan cambios en la presión arterial. Entonces, para eso también tenemos, por ejemplo, lo que es la resistencia vascular cerebral. Esta resistencia vascular cerebral se va a encargar de ajustar el diámetro de los vasos para poder adaptarlos a las variaciones de presión que haya. Si la presión baja mucho, vamos a colocar esto acá. Si la presión baja mucho, ¿qué voy a ver en mis vasos? Vasodilatación. Y lo opuesto. ¿Ya? Entonces, repetimos. Si vemos menos presión arterial, los vasos en el cerebro se van a dilatar, vasodilatación, para permitir que pase más sangre, porque hay una presión arterial baja. Pero si la presión arterial sube mucho, los vasos sanguíneos se van a constriñir, vasoconstricción, para poder evitar que pase más sangre. Se disminuye el diámetro. Entonces, por si lo preguntan, quizás podría ser como que un poco contradictorio, ¿no? O sea, normalmente cuando la presión es alta, yo lo que genero es vasodilatación para que el diámetro sea más ancho y la cantidad de sangre que pase, pues, pase con normalidad y no pase con mayor presión, ¿no? Entonces, en este caso, la vasoconstricción y la vasodilatación del cerebro van a ser ajustes locales, o sea, esos ajustes de la vasodilatación o vasoconstricción no van a ser a nivel sistémico, ¿no? Simplemente va a ser a nivel cerebral para poder mantener un flujo cerebral adecuado, porque si yo hago, tengo la presión arterial, presión intracraniana
elevada y genero vasoconstricción a nivel sistémico, uy, encima voy a subir la presión, pero a nivel de todo el cuerpo. Pero no funciona así. Entonces, este aumento de presión por la vasoconstricción o la vasodilatación solamente funciona acá, a nivel de cerebro. No funciona directamente con el aumento o la reducción de la presión arterial a nivel sistémico. Entonces, tenemos aquí. ¿Cómo funciona entonces esto? Tenemos que la presión arterial media va a ser un factor muy importante para nosotros, para regular la presión endocraniana. Normalmente la presión arterial media debe oscilar entre 50 a 150 milímetros de mercurio. Entonces, el cerebro va a mantener un flujo sanguíneo adecuado dentro de este rango. Pero si la presión arterial media baja, por ejemplo, a 50 o menos de 50, los vasos sanguíneos se van a dilatar. Por eso, vasodilatación. Si la PAM va a bajar más, no, perdón, si la PAM ya va a subir más, por ejemplo, ya más de 150, los vasos van a vasodilatarse. Entonces, esto es con esto, ¿no? Pero acá con valores. Menos de 50, más de 150. También otra cosa importante es, por ejemplo, acá también vemos no solamente la PAM, sino vemos la PCO2, que es la presión del dióxido de carbono. Eso también influye, es muy importante, en la autorregulación. Si hay más presión de dióxido de carbono, los vasos sanguíneos se van a dilatar. ¿Ya? Para poder eliminar más exceso de CO2 y aumentar así el flujo sanguíneo. Pero si la presión del CO2 disminuye, va a haber vasoconstricción. Para que los vasos se puedan contraer y así reducir el flujo sanguíneo. Esto acá, la presión de dióxido de carbono, por ejemplo, tiene un límite, ¿ya? ¿Por qué? O sea, hay un rango normal, que es de 20 a 60 milímetros de mercurio. Una vez que esta presión de CO2 va a llegar a un rango, o sea, excede este rango, ya sea para abajo o para arriba, la autorregulación ya no va a funcionar correctamente, ¿ya? Entonces, todo este sistema podría fallar, dependiendo de la presión de CO2. ¿Y cuál es la relación entre el volumen cerebral y la presión intracraneal? Entonces, esta relación se va a referir a ver cómo el cerebro va a responder a los cambios de volumen. Y esto va a ser regulado por dos cosas muy importantes, a la compliance y a la elastancia cerebral. Cuando hablamos de compliance, vamos a decir que es la capacidad del cerebro para adaptarse al volumen, al aumento de volumen. Y esto va a ser como si fuera una esponja, o sea, como si nuestro cerebro fuera una esponja que se va a adaptar cuando yo le aumento agua. Esta compliance vamos a calcularla con el cambio de volumen dividido entre el cambio de presión. Entonces, básicamente, la compliance va a medir qué tan fácil nuestro cerebro puede aumentar su volumen, pero sin aumentar demasiado su presión dentro del cráneo. Por otro lado, la elastancia, que básicamente es el opuesto de la compliance, me va a decir cuál es la resistencia del cerebro a la expansión. Ya, ese se va a calcular al revés. Vamos a tener el cambio de presión entre el cambio de volumen. Entonces, la elastancia, como les digo, es el opuesto porque va a medir qué tan difícil es para nuestro cerebro adaptarse cuando hay un aumento de volumen. ¿Ya? Y esta relación entre esta compliance y la elastancia va a tener tres fases muy importantes. Va a tener la fase 1, que es esta, y acá la podemos encontrar. Fase 1,
¿Qué me dice acá? Alta compliance y baja elastancia. Entonces, si yo tengo alta compliance y baja elastancia, en esta fase mi cerebro va a poder adaptarse fácilmente a un aumento de volumen. Por eso vemos acá, fácil adaptación en la fase 1. También el líquido cefalorraquídeo y la sangre en el cerebro se van a desplazar para hacer un espacio. Entonces, líquido cefalorraquídeo y sangre son desplazados. Y aquí va a haber una adaptación sin aumento de volumen. Eso es lo importante de la fase 1. Alta compliance, baja elastancia, no se olvide. ¿Cuál es la fase 2? En la fase 2 vamos a encontrar una baja compliance y un aumento progresivo de la presión intracraneal. Aquí nuestro cerebro ya no va a poder adaptarse tan bien, va a ser una adaptación entonces complicada. Entonces los mecanismos de compensación, como por ejemplo lo que les dije en la fase 1, mover el líquido cefalorraquídeo o la sangre, ya no pueden manejar el volumen extra. Por lo que en esta fase 2 ya la presión empieza a subir gradualmente. Entonces, aquí fase 2, la compensación empieza a fallar, pero todavía funciona, no se olviden. Y por último, ya en la fase 3, cuando tenemos una compliance baja y una alta elastancia, como podemos ver acá, ¿qué voy a ver? Aquí, si la compliance es baja, como les digo, la compliance es la capacidad que tiene el cerebro para absorber el aumento de volumen, poder adaptarse a este aumento de volumen. Pero la elastancia era la resistencia del cerebro a la expansión. Entonces acá, como hay una alta elastancia, vamos a tener un cerebro rígido, resistente, súper resistente a la expansión. Ese cerebro no va a poder adaptarse a los cambios de volumen. Y cualquier aumento, así sea pequeño, del volumen, va a causar un gran aumento de presión. Entonces, pequeños cambios van a generar grandes aumentos de presión. Y por último, aquí ya los mecanismos no empiezan a fallar. Aquí la compensación ya falló. Ya no se puede compensar. Y ya no se puede controlar el aumento de volumen intracraneal. Y esto va a generar que la presión intracraneal aumente de forma desmedida. Ahora vamos a ver cuál es la clínica de la hipertensión endocraniana. Entonces, cuando hablamos de hipertensión endocraniana, eso se va a definir básicamente como una elevación sostenida por más de 5 minutos, eso sí, no se olviden, de la PIC por encima de 15 milímetros de mercurio. Entonces, elevación sostenida de más de 5 minutos por encima de 15 milímetros de mercurio. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas? Las causas en función del volumen intracraneal aumentado. Por ejemplo, para que el parénquima aumente su volumen, puede ser que mi paciente tenga un ACV isquémico, una encefalopatía, que puede ser de tipo hipóxica o hepática. Esto hace que se aumente mi parénquima. En el caso de LSR, para que aumente el líquido cefalorraquídeo, mi paciente puede tener hidrocefalia. Papilomas en los plexos coroideos, que recuerden, los plexos coroideos producían el líquido cefalorraquídeo. Masas, vamos a encontrar tumores, abscesos, hematomas, hemorragias intracraneales, etc. Y ahora vemos lo característico de la clínica. Eso es bastante fácil. En verdad, lo que más característico va a ser es cefalea, pero esta cefalea va a tener la característica que es una cefalea progresiva holocraniana, que va a empeorar cuando mi paciente se ponga en decúbito, se eche o con maniobras de Valsalva, con aumentos de la presión, por ejemplo, también cuando estornuda, va a empeorar esta cefalea. Vómitos también, vómitos, pero de tipo mayormente explosivos. Eso va a ser lo característico. También vamos a encontrar al famoso papiledema. El papiledema va a ser un edema del nervio óptico y esto se va a dar por el aumento de la presión intracraneal.
Luego también otra cosa característica es la famosa triada de Cushing. ¿Qué vamos a ver dentro de la triada de Cushing? Tenemos hipertensión, más bradicardia, o sea, baja frecuencia cardíaca, más alteración en la respiración. Vamos a tener un paciente con una respiración irregular. Entonces, estos pacientes con hipertensión intracraniana también pueden tener la triada de Cushing. Y otro es compromiso de conciencia. También podemos ver eso, ¿no? Entonces, en la hipertensión intracraniana, los síntomas como, por ejemplo, por si acaso, los vómitos explosivos también los podemos encontrar como vómitos en proyectil. Entonces, esta clínica básicamente va a surgir debido al aumento de la presión dentro del cráneo, que va a afectar el flujo sanguíneo cerebral y va a comprometer estructuras neurales. Una de las principales consecuencias que podemos ver de ese aumento de presión es la aparición de edemas cerebrales. Si mi paciente tiene hipertensión ucraniana y encima se le agrega, se aparece un edema cerebral, esto va a agravar mi cuadro clínico y mi paciente va a estar peor. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que son los edemas cerebrales. Esos edemas se van a poder caracterizar o clasificar básicamente en dos tipos, más que nada según su mecanismo. Tenemos al edema vasogénico, acá tenemos un capilar normal, un capilar con edema vasogénico y un edema citotóxico. En el caso del vasogénico, va a generarse por la alteración de la barrera hematoencefálica. Eso les coloqué acá. Vasogénico, alteración de la barrera hematoencefálica. Esto va a permitir que proteínas puedan pasar, electrolitos puedan pasar, también el agua, dentro del compartimento extracelular. ¿Ya? En el caso del citotóxico, más que nada, ya no hay alteración de la barrera hematoencefálica, sino sería daño directo a las células del sistema nervioso. Esto va a generar una falla energética en las bombas, sodio, potasio, ATPasa, y esto va a producir que haya un influjo anómalo de sodio y agua a la célula, y eso va a cambiar su homeostasis. De ahí también hay otro tipo que se llama el intersticial, que es menos conocido, es menos común, pero en este caso este de acá se produce más que nada por la acumulación de líquido en el espacio intersticial del cerebro, y que este líquido va a provenir del sistema ventricular y ocurre en condiciones en el que va a haber un aumento de la presión interventricular o problemas de drenaje del líquido cefalorraquídeo. Por ejemplo, en el vasogénico, edema vasogénico lo podemos ver causado por tumores, por meningitis, por hemorragias, abscesos. Aquí vemos un edema vasogénico. Lo característico va a ser que lo vamos a ver, miremos aquí, blanco. O sea, el edema vasogénico se ve blanco en una tomografía. En el caso del citotóxico, puede ser causado por un ácido isquémico, por hipoxia severa, y se va a ver, bueno, ahí no hay un ejemplo, pero está acá, negro en tomografías. Ya. Y en el caso del edema intersticial, puede ser causado por hidrocefalias obstructivas o normotensivas o hipertensión intracraniana, pero ya de tipo severa. Y esta también, el intersticial se ve blanco. Entonces, ahora que ya hemos visto cuántos tipos de edema hay y de qué se diferencian, hay que recordar principalmente que el cerebro puede compensar estos cambios mediante la redistribución del líquido cefalorraquídeo, como les estaba explicando, y también la sangre venosa, los primeros mecanismos que son. Sin embargo, cuando la acumulación de líquido o el aumento del volumen ya superan esta capacidad adaptativa, se va a producir un incremento significativo de la presión intracraneal. Y eso nos puede traer como consecuencia una hernia, ¿ya? Entonces ahora vamos a ver lo que es herniación. Este aumento que nosotros vamos a ver puede comprimir estructuras cerebrales,
Y como les digo, puede generar un efecto de masa. En casos severos, este efecto puede conducir a una hernia. La hernia vendría a ser el desplazamiento del tejido cerebral de una región intracraneal a otra por la gradiente de la presión. También por ahí les mencionan un tipo de hernia que se llama hernia paradójica, que se produce por el descenso rápido o el descenso brusco de la presión intracraneal. Eso no se olviden también, incluso para la vida, porque no podemos tener un paciente con una presión intracraneal muy elevada y hacer todo lo posible por descenderla lo más rápido posible, porque eso le puede generar una hernia, y en este caso una hernia paradójica. ¿Cuáles son las consecuencias de la hernia? Pues me puede generar necrosis por presión cerebral, también puede comprimir nervios craneales muy importantes, puede comprimir vasos y eso me puede generar una hemorragia o en otro caso una isquemia. Y por eso es que la hernia es muy letal, ¿no? Muy peligrosa. Me puede causar una afectación de tipo mortal y por eso es que también requiere un diagnóstico bastante rápido. Cada tipo de hernia va a estar asociado con un síndrome neurológico específico. Desde acá vamos a ver cuáles son los tipos de hernia y cómo es que podemos distinguirla. Por ejemplo, tenemos a la hernia de tipo extracraneal y a la hernia intracraneal. Empezando con la extracraneal, va a ocurrir cuando el tejido del cerebro se va a desplazar fuera de los límites del cráneo por un defecto óseo, ya sea congénito, traumático o quirúrgico. ¿Ya? Este tipo de hernia puede ser asintomática. ¿Ya? Puede ser asintomática. Si el tejido que va a ser desplazado no compromete áreas funcionales muy importantes, pero en caso severo puede causar isquemia, hemorragia, lo que les estoy comentando, ¿no? Pero mayormente es asintomática. Y es causado, como les digo, por un defecto a nivel óseo. La otra vendría a ser a la hernia intracraneal. Como su nombre dice, intracraneal es cuando el tejido cerebral se va a desplazar, pero ya no afuera, sino dentro de una región intracraneal, debido a otra gradiente de presión. Entonces, aquí sí tenemos varios tipos. Tenemos a la de tipo transtentorial, transalar, tonsilaro amigdalina y a la subfalancina. En el caso de la hernia subfalancina, vamos a colocar acá que se encuentra debajo de las faldas del cerebro. ¿Ya? Entonces, aquí el giro del cíngulo, que es una parte del cerebro, se va a desplazar bajo la hoz del cerebro, hacia el lado contrario. ¿Cuáles son las consecuencias de esta hernia subfalancina? Voy a comprimir la arteria cerebral anterior. Y esto me va a causar isquemia a nivel de todo lo que irriga la arteria cerebral anterior. ¿Y qué voy a ver entonces? Mi paciente va a tener compromiso de déficit motor contralateral. ¿Ya? Luego vamos a ver lo que es la herniación transtentorial, esta de acá, pero acá podemos dividirla en dos incluso. La transtentorial tiene dos, de tipo ascendente y de tipo descendente. Empezando con la descendente, vamos a ver que el tejido cerebral se va a desplazar hacia abajo a través del tentorio, por eso se llama transtentorial, y este tentorio va a ser una membrana que va a separar el cerebro superior, o sea, los hemisferios cerebrales, eh, y en esta transtentorial podemos comprimir ya no la anterior,
sino la arteria cerebral posterior. ¿Ya? Entonces aquí podemos comprimir esta arteria y esta herniación se va a dividir, perdón, esto vendría a ser por acá. Ok, la descendente, no se olviden que se va a dividir también en dos. Va a ser descendente central o descendente lateral. La descendente lateral, el desplazamiento es predominantemente hacia un lado y afecta el lóbulo temporal. Entonces, esta es la lateral. Afecta el lóbulo temporal. Dentro de la lateral también tenemos más tipos, a la posterior y a la anterior. A la de tipo anterior va a haber desplazamiento del uncus del lóbulo temporal hacia adelante y va a comprimir estructuras adyacentes. Un ejemplo podría ser si nuestro paciente puede tener un hematoma, por ejemplo. ¿Y cuáles son las consecuencias? Vamos a ver compresión del nervio craneal 3, es decir, el oculomotor. Entonces, si yo tengo compresión de mi nervio craneal número 3, el nervio oculomotor, ¿qué voy a ver en mi paciente? Voy a ver tres cosas. Voy a ver midriasis ipsilateral. Esto, midriasis, no se olviden, midriasis es la pupila dilatada. También voy a encontrar tosis, que la tosis es el párpado caído, como en el síndrome de Horner. Y la desviación del ojo hacia abajo y hacia afuera. También acá mencionaban algo muy importante o algo que puede ser característico al momento de los exámenes que los pongan, que es el signo localizador de Kernoghan. Esto me quiere decir que mi paciente va a tener una hemiparesia ipsilateral y así es como yo quizás podría diferenciarlo, ¿no? O sea, encontrar una transtentorial descendente de tipo lateral para yo diferenciarla de la de tipo posterior. Sé que hay compresión del nervio oculomotor, sé que está el signo de localización de Kernoghan, ¿no? Entonces, ahora para ver el signo, la herniación de tipo posterior, entonces aquí el uncus va a estar desplazado hacia atrás y va a afectar estructuras más que nada ya que se relacionan directamente con el tronco encefálico, como por ejemplo los pedúnculos cerebrales. Entonces, las consecuencias van a ser a raíz de la compresión de este pedúnculo. Entonces, mi paciente puede tener uno, hemiparesia contralateral por afectación de la vía piramidal. Y también puede tener afectación tardía ya del nervio oculomotor. Entonces, en este caso, mi paciente va a tener un déficit motor, pero este déficit va a ser más temprano, se da antes. Puede tener también alteración de la conciencia y algo característico es el síndrome de Parinaud. Eso lo vimos ayer, el síndrome de Parinaud. Es cuando hay afectación a nivel del tecto mesencefálico. Entonces, mi paciente va a tener parálisis de la mirada vertical. Básicamente van a ser alteraciones oculomotoras, ¿no? Síndrome de Parinaud.
Luego volviendo a la hernia transtentorial, pero vamos a ver ahora la de tipo central. Ya vimos todo lo que es la de tipo lateral. Entonces, la central, en este caso el desplazamiento va a ocurrir de forma bilateral del diencéfalo, mesencéfalo y la protuberancia hacia abajo a través del tentorio y va a comprimir parte del mesencéfalo. ¿Qué es lo que vamos a encontrar acá? Lo característico va a ser el colapso. Esto me parece que lo vi también en una pregunta de examen. El colapso de las cisternas perimesencefálicas. ¿Y cuál es la complicación más común que yo voy a ver a un paciente con hernia transtentorial central? Voy a ver dos cosas. Hidrocefalia, infarto de la arteria cerebral posterior. Como consecuencia voy a tener disminución de la conciencia, afectación también, como les digo, puede afectar a nivel del tronco encefálico. Entonces eso me va a tener a mi paciente rigidez, que pueden demostrarse como decorticación o descerebración, según sea el nivel de la afectación que haya. Entonces aquí mi paciente, ¿cuáles van a ser las características de la clínica? Mi paciente va a tener pupilas midriáticas, no reactivas, y va a tener alteraciones respiratorias bastante graves. Eso es básicamente a nivel central. Por último, tenemos a la transtentorial ascendente. En este caso, ocurre cuando mi cerebelo se va a desplazar hacia arriba a través de la incisura tentorial por efecto de masa, esta masa va a poder venir de la fosa posterior, entonces eleva esto mi cerebelo, y también puede causarse por alivio repentino de la hipertensión intracraneal supratentorial. Es decir, en caso de que haya alguna descompresión repentina, también puede ocurrir esta herniación transtentorial ascendente. Entonces aquí vamos a ver que mi paciente va a tener, esto ya es menos cosas, tiene deterioro de conciencia y problemas motores. Ahora pasamos a la herniación tonsilar o amitalina. En este caso, las amígdalas cerebelosas se van a desplazar hacia el foramen magno, hacia el canal espinal cervical, y van a comprimir dos cosas, van a comprimir el tronco encefálico y a la médula. Las causas de este tipo de hernia pueden ser de tipo congénito. Hay una enfermedad que se llama la malformación de Chiari, por eso me puede dar esta hernia tonsilar, o puede ser adquirido en caso de masas, que es la más común, una masa. Las consecuencias, como estamos hablando del nivel de cerebelo, las consecuencias mayormente son afectaciones de lo que es la función vital. Entonces es muy importante, afecta funciones vitales, como por ejemplo el control de la respiración, la frecuencia cardíaca. Por eso es que mi paciente puede tener un paro cardiorrespiratorio. Entonces es malo, es peligroso este tipo de hernia. Y luego en la hernia transalar tenemos esos tipos también, a la ascendente y a la descendente. La hernia transalar va a ocurrir cuando el cerebro se va a desplazar hacia áreas anómalas por un aumento de la presión intracraneal. Y acá vamos a ver el desplazamiento a través del hiato alar, por eso se le llama transalar. Entonces, puede tener efectos también bastante graves, ya que va a comprimir partes
o estructuras vitales también para el cerebro, especialmente las que regulan el control motor y la conciencia. La de tipo ascendente, vamos a ver que el lóbulo temporal se desplaza hacia arriba y hacia adelante a través de la cresta esfenoidal, puede comprimir la arteria carótida interna, puede causar un infarto de la arteria cerebral anterior y de la media también, ¿no? Puede comprimir regiones como el mesencéfalo, puede haber disminución de la conciencia, mientras que en la descendente el lóbulo frontal se va a desplazar hacia atrás y hacia abajo, también a través del hiato transalar, perdón, del hiato alar, y puede causar aquí compresión de la arteria cerebral media. Entonces, esta compresión, como es descendente, va a afectar más que nada las estructuras que están abajo, estructuras inferiores del cerebro, por ejemplo, el tronco cefálico. Y aquí, entonces, los síntomas son más graves. Acá, más grave. ¿Por qué? Porque abajo vamos a encontrar a las funciones motoras, funciones de la respiración, sobre todo, que me pueden generar que mi paciente vaya a un coma. A medida que la presión intracraneal va a aumentar por la hernia, no solo podemos ver compromiso de las estructuras cerebrales vitales, sino que también va a alterarse lo que es el flujo del líquido cefalorraquídeo. Y este aumento de presión y una posible obstrucción en las vías de drenaje del líquido cefalorraquídeo me puede causar algo llamado hidrocefalia, que es lo que vamos a ver en la siguiente PPT. Entonces, la hidrocefalia básicamente va a ser un desequilibrio dinámico entre la producción y la absorción del LCR. Esto va a generar que se agranden los ventrículos. ¿Ya? Pues básicamente la hidrocefalia es un desequilibrio y su consecuencia más común es el agrandamiento de los ventrículos. Mayormente las causas son tumores que van a obstruir la absorción del líquido cefalorraquídeo. Características radiológicas podemos encontrar, por ejemplo, lo más común es agrandamiento de ventrículos. Esto, ¿cómo lo calculamos? Acá no se olvide, índice de Evans es ser mayor a 0.3. Y ahí nosotros decimos, ok, el ventrículo está agrandado. Si mi índice de Evans es mayor a 0.3. Vamos a ver dilatación del tercer ventrículo. Mm, Podemos encontrar áreas hiperdensas en la resonancia magnética. Estas son algunas de las características radiológicas, ¿ya? Ya. Entonces, ahora sí vamos a pasar a ver cuáles son los tipos de hidrocefalia. A ver, mucho ojo con esto porque también preguntan bastante sobre los tipos de hidrocefalia. Empezamos con la hidrocefalia obstructiva, pero no comunicante. Esta es la que vamos a ver en los pacientes adultos, por ejemplo, también. Esta va a ocurrir cuando el flujo del líquido cefalorraquídeo está bloqueado, ¿ya? Por eso es obstructiva. Obstructiva porque está bloqueado. Está bloqueado por una o más de sus aberturas que van a conectar los ventrículos. En este caso, el método diagnóstico es la tomografía y va a haber obstrucción sobre todo a nivel del tercer ventrículo. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Como hay obstrucción del tercer ventrículo, va a haber dilatación de los ventrículos laterales. ¿Por qué? Porque de los ventrículos laterales, ¿se acuerdan? El flujo de los ventrículos laterales pasaba al tercer ventrículo y luego al cuarto ventrículo. Entonces, si se obstruye el tercero, no va a pasar el flujo de los ventrículos laterales. Entonces, se van a dilatar, porque se va a quedar con el flujo que se supone que debería pasar al tercero. Entonces, normalmente aquí la obstrucción se va a ver ¿en dónde? Se va a ver a nivel del agujero de Monroe. Vamos a verlo en el acueducto de Silvio, también en el foramen
¿Se acuerdan de Lushka o el de Magendie? ¿Ya? Entonces, aquí vamos a ver también la obstrucción en alguno de estos agujeros o acueductos. En el caso de la hidrocefalia obstructiva, no comunicante, o sea, la misma, pero en adultos, esta va a ser mayormente causada por lo que son infecciones en los neonatos, pero eso es en caso de países en vías de desarrollo. En el caso de países ya desarrollados, Estados Unidos, Europa, la mayor causa de hidrocefalia obstructiva no comunicante en niños es una hemorragia parenquimatosa. ¿Cuál va a ser la clínica? Esta es muy llamativa. Mi paciente va a tener macrocefalia, una cabeza grande, irritabilidad, no va a dejar de llorar y no van a saber por qué. Abombamiento de las fontanelas. En los niños mayores ya la hidrocefalia se va a producir, se va a presentar incluso con los mismos síntomas y signos que puede ser la presión intracraneal elevada, ¿no? Dolor de cabeza, los vómitos explosivos, lo que ya les enseñé. La hidrocefalia comunicante va a ser una forma de hidrocefalia en la que va a haber un aumento del volumen del líquido cefalorraquídeo. Entonces, si se dan cuenta, aquí no va a haber una obstrucción, por eso no se le llama obstructiva, ya esta es comunicante. Entonces, aquí, ¿cuál va a ser el error? ¿Cuál va a ser la falla? El aumento de volumen líquido cefalorraquídeo. ¿Por qué? ¿Qué cosa está fallando? El drenaje deficiente. Eso es lo característico. Entonces va a haber un drenaje deficiente de líquido a través de sus vías normales. Pero como les digo, no obstrucción. Ya. Las causas comunes es una alteración en la absorción o incluso malformaciones que yo pueda absorber bien. Por ejemplo, la alteración en la absorción podría ser a nivel de las vellosidades aracnoideas. Recuerdan que estaban en el seno venoso, principalmente absorbía a nivel del seno longitudinal superior. Entonces, estas vellosidades podrían estar alteradas y por eso no estarían absorbiendo buen nivel de líquido cefalorraquídeo. ¿Cuáles son las características? Entonces vamos a ver a los ventrículos cerebrales aumentados de tamaño, aumentados de tamaño, y como no hay bloqueo de los pasajes del líquido cefalorraquídeo, su circulación y su reabsorción no van a ocurrir correctamente. Luego vamos a ver a la hidrocefalia comunicante con obstrucción. Esta va a ser una variante, como vemos, en la de arriba era comunicante, solo comunicante, y no tenía obstrucción. Esta es comunicante con obstrucción. Entonces, a pesar de que tiene una alteración en el drenaje, también hay una obstrucción. Entonces, es el mix de los dos. Por ejemplo, lo más común es que la obstrucción esté a nivel del acueducto de Silvia. Mayormente las causas es porque mi paciente puede tener tumores, quistes, hemorragias, que son las que obstruyen este acueducto de Silvio. Y las características es, mi paciente va a tener ventrículos grandes, sobre todo el, eh, el lateral y el tercer ventrículo, porque va a haber un aumento del líquido cefalorraquídeo. Por último, en la hidrocefalia normotensiva, aquí la presión intracraneal va a estar normal o levemente elevada, por eso es normotensiva, presión normal. Pero sí vamos a ver un exceso de líquido cefalorraquídeo, un aumento, acumulación excesiva a nivel de los ventrículos cerebrales. Esto va a provocar que el ventrículo se expanda sin un aumento significativo de la presión. Vamos a ver aumento del ventrículo. Pic normal.
Mayormente, esta hidrocefalia normotensiva es causada por el Alzheimer o la demencia por edad. Por eso también podrían diferenciarlo, caracterizarlo en el caso de que lo vean en un examen, en un caso clínico. Paciente con Alzheimer o paciente con demencia, es muy probable que tenga una hidrocefalia normotensiva. Mayormente, la hidrocefalia no se conoce una causa exacta, pero se cree que está afectada por el deterioro de la absorción de LCR debido al envejecimiento. Por eso es que lo vemos aquí en Alzheimer, personas con demencia ya por la edad avanzada. Por eso es que vamos a recordar que la normotensiva se relaciona con los adultos mayores. Las otras no, ¿no? Las otras lo podemos ver en niños, en jóvenes, todo, pero la normotensiva se relaciona más con adultos mayores. ¿Y qué es lo que vamos a ver de importante en esta normotensiva? Vamos a ver a la famosa triada de Hakim Adams. Esa triada lo tiene mayormente del 50-60% de todos los pacientes. ¿Y qué cosa es lo que me va a decir esa triada? ¿Por qué es importante? Porque me va a decir que mi paciente va a tener una marcha inestable, incontinencia urinaria y demencia progresiva. Esas tres cosas van a ser la triada y va a ser muy importante para poder diferenciar qué es una hidrocefalia normotensiva. Con eso terminaríamos todo lo que es la parte 1, pero vamos a continuar con la parte 2, que es el segundo tema de la semana 2. Ya, esto creo que es más rápido. Vendría a ser lo que es el trastorno de conciencia. A ver, un ratito, voy a tomar agua. A ver, entonces la conciencia, ¿me pueden decir qué es la conciencia o cuáles son los componentes de la conciencia? Como para ver si están atentos. Bueno, a ver, para seguir avanzando, la conciencia va a ser un proceso que va a involucrar la percepción de nuestro entorno, nuestra autorreflexión y nuestra capacidad de cómo podemos interactuar con el mundo, básicamente. Entonces, desde un punto de vista ya neurológico, la conciencia va a ser un proceso que se va a dividir en dos partes o en dos componentes. Acá están sus componentes, el awareness y el arousal. El awareness viene a ser la conciencia en sí y la arousal es el nivel de alerta, también conocido como vigilia. Entonces, ¿qué es esto? El awareness vendría a ser el contenido de la conciencia, es decir, la capacidad que nosotros tenemos para percibir, reconocer e interpretar estímulos que son externos como internos. Y cuando esta capacidad se altera, vamos a ver estados, por ejemplo, de coma, donde el individuo pierde la capacidad de interactuar de forma consciente con su entorno. Por otro lado, a nivel del arousal, es el nivel de activación o alerta del cerebro y va a permitir que mi persona, mi individuo, yo, esté despierto y pueda responder a los estímulos de forma correcta. Depende de estructuras cerebrales, como por ejemplo, acá les menciono, depende del tronco encefálico y del sistema reticular activador ascendente. Eso es muy importante. Un paciente con un trastorno en el arousal implica que mi persona va a estar despierta, pero no va a responder adecuadamente a los estímulos, como por ejemplo en un paciente con coma o un estado vegetativo, vegetal. Entonces, ¿cuál es la anatomía de la conciencia? La conciencia, como les digo, va a depender de la interacción de varias estructuras, no solamente es una sola estructura anatómica. Y dos aspectos claves, como les menciono, son la corteza cerebral y el SRAA, el sistema reticular activador ascendente.
Dentro de la corteza, nosotros vamos a mencionar al lóbulo frontal, lóbulo parietal, que van a formar un papel muy importante en cuanto a cómo percibimos nosotros el mundo de forma consciente y cómo es que evaluamos también nuestro entorno. Sin embargo, la parte del SRA va a ser como una red de neuronas, como vemos acá, que va a estar desde el tronco encefálico, va a ser una red de neuronas que salen del tronco encefálico y que van a ser responsables del nivel de alerta de nosotros y nos van a mantener a nuestro cerebro en un estado de vigilia. Se va a activar por medio de estímulos sensoriales y va a enviar señales a la corteza. Acá, me activo por un estímulo. Estímulo. Entonces, este estímulo yo le voy a enviar la información a toda la corteza cerebral para que pueda procesar esta información. Incluso también, mira acá, un ojo. Recibo el estímulo visual y también lo disperso para yo procesar la información de qué cosa es lo que yo estoy viendo. Entonces, como les digo, este SRAA va a enviar y recibir estímulos, por lo que va a tener un sistema de entrada y un sistema de salida. El sistema de entrada, vamos a ver acá, entrada, va a recibir aferencias sensoriales y somáticas. Aferencias somáticas y sensoriales. Mientras que por otro lado, la salida, otro color, la salida son eferencias que se van a emitir desde el hipotálamo ya, del hipotálamo, más o menos por acá, va a ir descendiendo hacia tres zonas específicas. Va a ir 1, 2, 3. ¿Y a dónde es que van a enviar estas eferencias? Al locus coeruleus, a los núcleos del RAFE y al núcleo reticular del tálamo. ¿Ok? Entonces, esas referencias van a ir desde el hipotálamo hasta el locus coeruleus, al núcleo del RAFE y al núcleo reticular del tálamo. No sé si se acuerdan, justo la clase de ayer es lo que hemos visto. El locus coeruleus, ¿qué cosa producía? Producía lo que es la noradrenalina. El núcleo del RAFE también producía otro neurotransmisor. Entonces, así se encargaba de que nosotros estemos despiertos, básicamente. Entonces, ¿cuáles básicamente las funciones del SRAA? Sus funciones principales va a ser mantener la vigilia, controlar el sueño y vigilia y atención y respuesta a estímulos. Mantiene la vigilia porque activa la corteza cerebral y esto va a permitir que la persona esté despierta y esté consciente. Controla el sueño y vigilia. ¿Por qué? Porque cuando el sistema reticular ascendente está menos activo, el individuo va a entrar en un estado de sueño. Pero cuando este está más activo, el cerebro va a estar en un estado más activo. Y por último, la atención y la respuesta a los estímulos. Este sistema va a filtrar la información, entonces va a ser como un filtro. Va a filtrar la información que llega a nuestro cerebro y va a priorizar cuáles son los estímulos importantes que me interesa procesar, entender. Entonces, esto permite que el cerebro se concentre, se enfoque en ciertos estímulos que son relevantes, no en todos. Y aquí, ¿cuál es el filtro? El núcleo reticular del tálamo. Este es el famoso filtro en este sistema de aquí. ¿Ya? Entonces, el sistema reticular activador ascendente va a estar relacionado con varios neurotransmisores, como les mencioné, locus coeruleus, el núcleo del RAFE, etcétera, etcétera. Cada uno tiene su neurotransmisor. Por ejemplo, tenemos a la acetilcolina. Esta va a ser una de las principales neurotransmisores, por eso que está subrayada. Entonces, su liberación se va a dar a nivel del tronco encefálico, especialmente ¿en qué nivel? Especialmente a nivel de la protuberancia y a nivel del mesencéfalo.
Su acción va a ser promover la vigilia y la atención, porque estimula la corteza cerebral. Entonces, es clave al momento de la regulación sueño-vigilia. En el caso de la noradrenalina, como les dije, ¿de dónde sale? Liberada de las neuronas del locus coeruleus. Y efectivamente hace casi lo mismo que la acetilcolina, porque se encarga de modulación de la atención, de la alerta, de la vigilancia. Luego está la serotonina. Aquí, ¿ves? Vemos en los núcleos del RAFE. Entonces, la serotonina va a ser liberada por los núcleos del RAFE y va a ser importante porque va a modular lo que es el sueño y la vigilia. Va a favorecer la relajación y va a disminuir la excitabilidad de la neurona. Así es como va a contribuir a lo que es un descanso correcto. Luego vemos a lo que es la dopamina. La dopamina va a regular el estado de alerta y los ciclos de recompensa. Está involucrado en lo que es está involucrado en lo que es el estado de alerta y procesa la información emocional. Esa sería la parte importante. Procesa información emocional. Por otro lado, el glutamato es el principal excitatorio. Por eso me permite estar en un estado de alerta, porque aumenta la excitación neuronal. ¿Ya? Por otro lado, el GABA es el principal inhibidor, porque evita la sobreexcitación. Por eso es que al momento del sueño o en los estados de menor conciencia, nosotros vamos a ver que predomina el neurotransmisor GABA. Las alteraciones de conciencia. La conciencia puede verse afectada por dos cosas, por dos razones. Por ejemplo, tenemos daño a qué. Entonces, ¿lesión en dónde? Daño en el SRAA o disfunción de hemisferios. ¿Por qué? Como vemos, el SRAA es el que se encargaba básicamente de lo que es el regular el sueño vigilia. Entonces, si se altera, hay alteración de la conciencia. Los hemisferios también son muy importantes, como les mencioné. El parietal, el temporal, el frontal se encargan también de mantenernos despiertos, de estar conscientes, de estar atentos. En el caso del diagnóstico, para yo saber que un paciente está con alteración de conciencia, es muy importante hacer la historia clínica, por ejemplo, hacerle preguntas a los familiares, básicamente. ¿Cómo y cuándo notaron el problema? Por ejemplo, si mi paciente viene con una ACV, determinar también si mi paciente, su cambio de conciencia fue de momento, fue rápido, o ya ha ido deteriorándose su conciencia y ahora ya está inconsciente. También hay que buscar antecedentes, ¿no? Si mi paciente tiene enfermedades psiquiátricas, utiliza medicamentos o consume sustancias. Imaginemos que el paciente está totalmente sedado por benzodiazepinas o tiene una infección reciente que también puede alterar la conciencia, por ejemplo, una meningitis. Entonces, también para poder evaluar a mi paciente o evaluar la conciencia, yo utilizo escalas. La escala que yo voy a utilizar mayormente es la famosa escala de Glasgow. Sin embargo, hay otra escala que se llama la escala Score 4, pero la más usada es la escala de Glasgow. Esta escala va a valorar tres aspectos, que es la respuesta ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Cada uno de estos parámetros me va a dar al final 15 puntos. Y vamos a ver un poquito, vamos a ojearla un poco. Que en verdad esto no creo que le pregunten, pero le va a salir para medicina igual también cuando ya sigan subiendo de ciclos. La ocular le vamos a dar un punto si mi paciente no responde. O sea, nosotros le llamamos, por ejemplo, y mi paciente desde que estaba dormido no abre los ojos. Le decimos, Mariela, no, pero solamente le hablamos, Mariela. Y normalmente debería soler abrir los ojos, ¿no? Para hablar con otra persona. Pero no, el paciente no responde. No responde ni siquiera abriendo los ojos, un punto. Luego, no responde al estímulo doloroso. No abre los ojos ni aunque le estemos generando dolor, que normalmente es acá, en el pecho. Luego, orden verbal, le decimos, abre los ojos.
¿Abre los ojos? Sí. Entonces le damos 3 puntos. Si nosotros simplemente nos acercamos o el paciente escucha bulla o algo y simplemente abre los ojos de forma espontánea, le damos un 4, que es el valor máximo, y 1 vendría a ser el valor mínimo, ¿no? En la parte verbal lo mismo, mi paciente no responde, 1, mi paciente habla, sí, pero tiene un lenguaje incomprensible, no le entiendo lo que dice, le doy 2 puntos. Por otro lado, mi paciente tiene un lenguaje inapropiado, le doy 3 puntos. Luego mi paciente le estoy preguntando algunas cosas, parece confuso, ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Pero igual está hablando coherencias, pregunta, le pongo un puntaje de 4. Luego, un puntaje de 5 sería si mi paciente está totalmente orientado, si yo sé cómo vine acá, sé qué hora es, sé dónde estoy, no se me empieza a preguntar, doctor, ¿cómo estoy? Entonces, acá mi paciente está totalmente orientado, le doy 5 puntos. Por último, en la respuesta motora, si el paciente no responde, no se mueve nada, le doy un punto. Si mi paciente está en una posición de extensión anormal, que luego vamos a ver lo que es la deceleración, decorticación, le doy 2 puntos. Si está en una pose de flexión anormal, también le doy 3 puntos. Si mi paciente hace lo que es la retirada del dolor, esto vendría a ser que, por ejemplo, yo normalmente para generar dolor en el paciente, lo que hago es con mano en puño más o menos, voy a acá presionar un poco duro y esto duele un poco. Entonces, lo normal, o para yo darle 4 puntos a mi paciente, al yo hacerle esto, el paciente debería moverse, ¿no? Retirar. O si yo le causo dolor acá, por no sé, una aguja o algo, el paciente debería sacar la mano. Entonces, esta vendría a ser una respuesta. Si lo hace, 4. Si el paciente, tú le tocas y le duele acá, o te dice, me duele acá, doctor, me duele acá, el paciente puede localizar el del dolor, 5. Si tu paciente obedece órdenes, por ejemplo, si tú le dices, ok, señora, a ver, levante los brazos, levanta el brazo. Si tú le dices, ok, levanta la pierna, mueve el brazo para aquí, para allá, sí, lo mueve, ok, punto 6. Entonces, lo máximo son 15 puntos. Ay. Por otro lado, en el Score 4 tiene otros parámetros, son 4, ya son 3. Aquí evalúa la respuesta motora, perdón, respuesta motora, respuesta ocular, reflejos del tronco encefálico y el patrón respiratorio. ¿Ya? Aquí vamos a tener un total ya no de 15, sino van a ser 16 puntos. Y bastante énfasis en lo que es el reflejo pupilar y el reflejo de la córnea. Signos de trauma. Los signos de trauma van a ser el signo de Battle, el signo de los ojos de mapache. Aquí tenemos al famoso signo de Battle. Y esto claramente son los ojos de mapache. Entonces, estos hematomas, porque son hematomas, tanto alrededor del ojo como en la región posterior del pabellón auricular, me van a indicar una cosa. Me van a indicar esto. Fractura de base de cráneo. ¿Ya? Eso entonces es un signo de trauma. Alteraciones en la temperatura, también. Mi paciente puede estar hipotérmico, hipertérmico. Hipotermia, ustedes saben, descenso de la temperatura corporal. Puede ser causado, por ejemplo, si el paciente está sedado, también puede estar hipotérmico. Hipertermia puede verse en el paciente, no sé, por ejemplo, está intoxicado por cocaína o utiliza antidepresivos tricíclicos, con la fluoxetina. Cambios en la piel, también. Podemos ver una piel seca, es bastante común en intoxicaciones. Alteraciones del aliento, eso también es muy característico. Les recomendaría que se lo aprendan porque también les va a servir para medicina 1. Entonces, mi paciente viene con un aliento a olor a baño sucio. Me indica una acumulación de urea. ¿Y esto dónde lo puedo ver? En insuficiencia renal. Si mi paciente, su aliento huele a fruta, huele súper azúcar, entonces cetoacidosis. Esto lo vemos en diabetes no controlada. Si por otro lado el aliento huele a pescado,
me indica insuficiencia hepática grave. Si el aliento huele a cebolla, eso es un poco raro, pero puede ser porque el paciente ha tomado un medicamento que se llama paraleído, que es un medicamento bastante raro. Bueno, ahí lo menciono. Y por último, si mi paciente su aliento huele a ajo, puede ser que esté intoxicado por órganos fosforados, por ejemplo, pesticidas. En el caso de las pupilas, también vamos a ver cambios si un paciente está en trauma. Podemos ver las pupilas fijas en posición media. Ahí me puede indicar que hay daño a nivel, en el nivel de las vías nerviosas que van a regular las pupilas, por ejemplo, a nivel del sistema simpático y el parasimpático. También podemos ver pupilas puntiformes, como por ejemplo acá, pupilas puntiformes, reactivas, o sea, por más que yo le paso la luz, no, simplemente son puntiformes. Entonces acá indica daño de la vía simpática. Vamos a colocar acá que es daño de la vía simpática. Y el daño o la lesión puede estar a nivel de la protuberancia o el tronco superior. Pueden estar midriáticas también, como vemos aquí. Cuando están midriáticas, el daño es a nivel de la vía parasimpática. ¿Ok? Vía parasimpática. También pueden estar pobremente reactivas, como por ejemplo cuando las pupilas no responden de manera ni siquiera débil a la luz, o pueden estar anisocóricas patológicas, que es cuando vemos una diferencia acá, anisocóricas. Acá es cuando hay diferencia entre los dos. Uno está midriática, la otra está miótica, ¿no? Entonces, ahí. La mirada también, podemos tener una desviación de la mirada. Cuando la lesión está a nivel de la protuberancia, la mirada se desvía hacia el lado opuesto de la lesión y la paresia, o sea, la debilidad, va a ser contralateral a la lesión. Mientras que cuando la lesión está a nivel del córtex, la mirada se va a ir hacia la lesión y la debilidad va a estar al lado opuesto de la lesión. Los reflejos también. En cuanto a los reflejos, vamos a tener reflejos oculocefálicos y reflejos también vestibuloculares. Los oculocefálicos vamos a hacer los famosos llamados ojos de muñeca. Va a ser un reflejo que se evalúa la conexión de los nervios craneales. 3, nervio oculomotor, motor ocular común. También evalúa al nervio troclear y al nervio abducens. Troclear y abducens. No, perdón. Ya. Entonces, antes de probar este reflejo, es muy importante que nosotros hagamos algo. Debemos descartar que el paciente tenga daño cervical para poder mover bien su cuello. Si no, podemos dañarlo peor para evitar pues, agravar esas lesiones. Y lo que vamos a hacer es mover suavemente la cabeza de un lado hacia el otro. Y la respuesta normal es que los ojos se van a mover con dirección opuesta. O sea, nosotros movemos por acá y mi ojo debería irse para acá. Y así, así, así. Eso es lo normal. Lo anormal es que el paciente mueva los ojos junto con la cabeza. O sea, no se mueve opuesto. O sea, eso sería un daño en el reflejo oculocefálico. En el reflejo vestibulocular vendría a ser la prueba de calor, ¿ya? Es un reflejo que va a evaluar la funcionabilidad del sistema vestibular. ¿Y cómo se va a evaluar? Pues por pruebas calóricas o pruebas ya sea de agua caliente o agua fría. La respuesta normal, por ejemplo, cuando nosotros le usamos agua fría, va a ser que el ojo se desvíe hacia el lado del oído irrigado. Por ejemplo, acá. Agua fría. El ojo mira a la zona donde le estamos irrigando. Y va a aparecer un nistagmo, es decir, un movimiento rápido de ojos hacia el lado contrario del ojo irrigado. Mientras que
Luego, cuando tenemos el agua caliente, el ojo también se desvía hacia hacia el lado irrigado. Pero lo que cambia son los nistagmos, básicamente. ¿Por qué? Porque en el agua fría, el nistagmo va hacia el lado contrario. Y acá va hacia el lado irrigado. Como dicen, el nistagmo huye del agua fría, es decir, el nistagmo al lado opuesto del agua fría, mientras que el nistagmo sigue al agua caliente, se va hacia el lado del agua caliente. También hay algunos movimientos espontáneos de los ojos, acá podemos ver nistagmos de convergencia, alternantes, bobbing ocular, que es movimiento, los ojos rápidos hacia abajo y seguidos, arriba, bobbing ocular. Y acá les indico dónde están las lesiones, mesencéfalo, protuberancia, etc. Dipping ocular también es movimiento lento hacia abajo y seguido hacia arriba. Baja hacia arriba. Entonces también la lesión bihemisférica. Examen motor también para que se queden con esto. Tendremos a la decorticación. Esto, no se olviden. Decorticación es esto. Mi paciente va a estar así. Con flexión. Flexión de codos, flexión de muñecas, flexión de dedos. Y con los miembros inferiores extendidos. Aquí la lesión va a ser a nivel del núcleo rojo. Por encima del núcleo rojo. Entonces va a haber interrupción de las vías córtico-espinales. En la parte de descerebración vamos a tener flexión, bueno, extensión más que nada de todo. Vamos a ver extensión de codos, muñecas, dedos, miembros también van a estar extendidos. Entonces, descerebración va a ser extensión, básicamente la palabra. Y acá la lesión va a estar debajo del núcleo rojo. Un patrón respiratorio muy importante también podría ser Cheyne-Stokes, que también lo menciona. Son apneas, es un ciclo que, como ven acá, respiraciones amplias, luego disminuye y luego vemos una apnea. Luego lo mismo, respiraciones más lentas, luego aumentan y así. Es un patrón respiratorio anormal. Acá les pongo algunas definiciones que ya lo pueden leer con más calma. Son definiciones de qué es muerte encefálica, cómo es coma, cómo es estado vegetativo, que hay dos tipos. Si es persistente es mayor a un mes, si es permanente es de 1 año a más de 3 meses. Cómo es un estado mínimo de conciencia, síndrome de cautiverio, mutismo cinético y delirio. Más que nada, no se olviden, delirio, más que nada se relaciona con los adultos mayores. Y síncope va a ser un estado transitorio de pérdida del conocimiento. Y lo importante es que el síncope se recupera, hay recuperación completa y espontánea. Ya y por último, ya terminamos con lo que es la epilepsia. Va a ser una crisis, me mencionan la crisis de epilepsia, que son dos crisis no provocadas separadas por 24 horas, y una sola crisis con un alto riesgo de que vuelva a ocurrir. Y hay que diferenciar que no va a ser una epilepsia si la crisis fue aislada, no fue provocada, y no todas las crisis hay que saber que son epilépticas ni convulsivas, ¿no? Acá también es importante que puedan saber más o menos cuáles son las zonas que podemos ver en la epilepsia: zona epileptógena. Está acá, tenemos zona de déficit funcional, zona irritativa, van a ser las zonas que van a estar irritadas por las descargas eléctricas. Zona del inicio ictal es zona de donde inició toda la crisis epiléptica, y zona sintomatogénica, de donde parten los síntomas que se originan de la crisis. Zona lesional es el área donde vamos a ver daños estructurales a nivel del cerebro, y zona de déficit funcional van a ser áreas que por su daño van a causar problemas neurológicos. Bueno, chicos, eso sería todo. Ahorita les paso lo que es el post-test, como para que no se haya más largo, porque ya son 2 minutos, 2 horas.